gusto saludar a todas y a todos quienes se conectan desde las diferentes ciudades en Iberoamérica. Agradecerte a ti, Juliana, David, porque la Red Simus siempre ha estado presente en estas cuatro versiones de Comus. Un saludo también muy especial a mis compañeros de conversatorio. Y mi tema, si bien es cierto, fue que me enfocara un poco en las tendencias de movilidad urbana sustentable en América Latina. Creo que este es el espacio, Julián y compañeros, para abrir un poco la voz, en hacer reflexiones y en llamar la atención. Sin embargo, por sí sola, la movilidad no se puede garantizar solamente mirándola desde este componente. Creo que la mirada tiene que ser mucho más holística, más integral, y realmente necesitamos avanzar en esas políticas con un financiamiento sostenido, una planificación urbana, avanzar en sistemas integrados multimodales que respondan efectivamente a resolver las necesidades de desplazamiento de las personas, pero también de las mercancías. Y aquí es donde justamente, estimados, quiero empezar a hacer como esa reflexión con esta mirada, ¿no? La movilidad no puede ser ese privilegio de unas pocas ciudades metropolitanas, debe ser ese derecho efectivo que deben tener todos los territorios. Y ahí es donde justamente quiero alzar esa mirada del mapa de América Latina, ¿cierto? Porque finalmente están conviviendo dos tipos de ciudades. Son unas ciudades que vienen avanzando de una manera muy importante, temas como se han puesto en la mesa: electrificación, sistemas integrados, digitalización, el nuevo servicios, en movilidad activa. Pero cuando vemos la otra cara de las ciudades pequeñas e intermedias de nuestra región, vemos unas grandes brechas que se están dando en accesos insuficientes de transporte, un transporte todavía fragmentado. Tenemos el modelo tan conocido de afiliación o de hombre camión, como se conoce en América Latina, todavía muy fuerte. Esa baja capacidad institucional, técnica y financiera está generando una grave brecha de desigualdad territorial. Y ahí es justamente ese llamado, ¿no? Que la brecha en América Latina no solamente está enfocada en un tema de tecnología, estimados, sino también una brecha institucional, de gobernanza, en esquemas de fuentes de financiaciones nuevas, novedosas, no solamente basadas en presupuestos públicos o en subsidios. Y justamente en poder avanzar esto que nuestro querido maestro Julián siempre ha dicho, ¿no? Ese matrimonio indisoluble que debe tener el desarrollo urbano, que esté orientado justamente con las políticas de movilidad urbana. Y bueno, claramente la región ha avanzado de una manera muy importante en tendencias de electromovilidad. Es muy valioso para nosotros mencionar que desde el año 2014, justo saliendo de lo que tú ya mencionabas, Alberto, de una época tan dura de pandemia, pero fíjense que en el 2024 la región de América Latina alcanzó a llegar a 6.055 buses eléctricos en 55 ciudades de América Latina, que tocaba casi 12 países. Y lleva un liderazgo casi del 65% Santiago de Chile y Bogotá. Ustedes saben que Santiago de Chile hoy es la tercera ciudad en el mundo, después de Shanghái, de las chinas, en tener esa flota eléctrica más grande. Están cerrando justamente este mes con 4.400 buses. Es impresionante. Y Bogotá, pues, que le sigue siendo la octava ciudad en el mundo con flota eléctrica. Y bueno, muchas otras ciudades les puedo comentar que han venido avanzando en esquemas de electromovilidad. Creo que Brasil, con muchas ciudades, vienen teniendo también un liderazgo importante: Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, que viene también en una línea muy importante. En sistemas integrados, yo creo que hay un dato clave que el Banco Mundial nos da, y es que en la última década se vienen avanzando en 12 proyectos de metro, de tranvías, de cables, de BRT. Eso muestra una dinámica muy fuerte que está teniendo nuestra región, y que sobre todo el impacto más importante: son más de 20 millones de personas que se están viendo beneficiadas con estos modelos. También avanzamos en esquemas de movilidad activa, el rediseño del espacio público, que es tan importante. CAF nos informa que casi el 30% de viajes urbanos que se están haciendo hoy en nuestras ciudades están en bici y o caminando. También el tema
de claramente de la movilidad conectada, la digitalización, está siendo parte de la planificación de las ciudades y eso es un elemento muy importante. Y yo creo que algo que también debemos ver como conquista que ha tenido América Latina es el cambio de lenguaje, entender que cuando nosotros hablamos de movilidad urbana no estamos hablando solamente del desplazamiento de vehículos o invertir en infraestructura. Creo que el lenguaje ya es unificado y eso es una conquista, una movilidad orientada hacia las personas, hacia las mercancías para garantizar justamente ese derecho a la movilidad. Pero el llamado es ese, estimados, esas brechas que todavía nos están quedando. Y fíjense en esta diapositiva que tenemos, y es que si bien es cierto, según los datos del Banco Mundial, más del 20% de la población hoy no tiene un transporte público formal a menos de 10 minutos de su vivienda. Eso nos está mandando un mensaje muy fuerte de cómo estamos concibiendo el reordenamiento del uso del suelo y de nuestros territorios. Otro dato muy importante, como lo veíamos en el slide anterior, si bien es cierto, venimos avanzando en un 30% de viajes en modos activos, hay un rezago muy importante del 4% en la construcción de infraestructura vial que se destina para la movilidad activa. En términos de calidad del servicio, y fíjense que creo que es uno de los temas que vamos a poner en debate sobre la mesa, es que aún los tiempos de viaje en la región de América Latina están alcanzando entre hora y media y 3 horas de desplazamientos, y eso claramente va a impactar de una manera muy negativa en la calidad de vida, en productividad. Bueno, y hay un dato no menor también que nos da CAF, y es que 1 de cada 3 usuarios está calificando el transporte como malo o muy malo. Y ahí tenemos que prender alarmas de justamente buscar esa mejora. Y un tema muy complejo que también está sobre la mesa en América Latina de manera creciente es el incremento de la flota vehicular que está triplicándose en estos últimos años, y es justamente que estamos alcanzando más de crecimientos del 153 hasta casi que el 200% del crecimiento de la moto y de los vehículos mismo aún siendo eléctricos, pero eso nos va a generar de todas maneras unos temas importantes de congestión y saturación en nuestras ciudades. Y ahí es donde ya entran a analizarse en casos. Yo les quiero compartir 3 casos que para el debate me parecen interesantes y lo quiero contar desde mi experiencia, que me identifico siempre como esa caminante de ciudades y contadoras de historias, ¿no, Dionisio? Creo que, y junto con Julián compartimos eso de que narramos y contamos lo que estamos viendo en nuestras ciudades. En el caso de El Salvador, fíjense que El Salvador en el año 2024 hizo una reorganización político-administrativa muy interesante, pasó de 262 municipios a 44, hoy lo llaman distritos. Y ese cambio tiene que redefinir claramente una escala del territorio, pero también deja una gran lección importante, y es que el desarrollo urbano como movilidad, no solamente de personas, sino de mercancías, tiene que concebirse bajo una mirada integral de política pública. Y ahí es precisamente ese gran desafío, no solo en reordenar un territorio, sino cómo logramos construir una política capaz de armonizar esa mirada de desarrollo urbano, de esquemas de financiamiento. Y otro caso muy interesante para Colombia, justamente este modelo de clasificar y reorientar ciudades pequeñas con ciudades intermedias y las megaciudades, y cómo esa política de poder intervenir un modelo de gestión de movilidad llama la atención. Y el caso de Colombia deja una enseñanza útil para la región, porque no todos los territorios requieren la misma solución. Una política de movilidad más eficaz empieza realmente, estimados, cuando reconocemos que la escala territorial tiene unas dinámicas propias y que cada solución debe mirarse al interior de las necesidades y contextos locales. Y ahí el otro caso que quiero compartirles es el del Perú, muy conocido para muchos, pero muy retador, porque Lima y Callao tiene el 73% de la población que se moviliza en transporte público. Esto es un dato muy importante, porque uno diría, pucha, son más de 12 millones de viajes diarios que se están realizando en el área metropolitana, pero sin embargo esa demanda, fíjense que sigue siendo atendida por el transporte público colectivo, y en un menor porcentaje
por los sistemas de transporte masivos organizados, y donde finalmente el financiamiento público se está llevando una gran medida. Y ahí es donde yo quiero hacer esa reflexión, y esa reflexión es justamente de la necesaria formalización e integración del transporte público colectivo, este modelo hombre camión, este modelo afiliador, para que deje ese rezago que está teniendo en las ciudades de América Latina, que es muy fuerte. Casi entre el 65 y el 85% de viajes en nuestras ciudades se está haciendo a través de este transporte, y lo más interesante es que no está siendo parte justamente a veces de la política pública y del destino de los financiamientos. Y aquí rápidamente, simplemente para dejar algunos elementos de lo que nos está impactando en el Producto Interno Bruto de nuestras ciudades, estimados, por no invertir en políticas de movilidad urbana sustentable. Es un gasto entre un 10 y un 15% de lo que nuestras ciudades están invirtiendo en pérdida casi de poder superar ese Producto Interno Bruto, con un peso muy importante en el factor económico, en el factor transporte y en el factor salud, que al final el mensaje, estimados, es el rezago que estamos dejando de no invertir en movilidad urbana sustentable. Es lo que nos está dejando la pregunta de cuánto nos cuesta no construirla y apostarle realmente a una movilidad urbana sustentable. Y ahí es importante la reflexión del aporte que está dando la red latinoamericana. Yo quiero dejar acá un punto muy importante, porque Europa fue el referente para América Latina de su libro blanco, de su libro verde y de todo ese instrumento de política pública que está orientando la toma de decisiones en las ciudades de la Comunidad Europea. América Latina en el año 2014 expidió su libro blanco de la movilidad urbana sustentable en Lima, Perú, y la Red CIMUS fuimos el equipo técnico que apoyamos a las ciudades. Fueron más de 25 alcaldes que firmaron esta declaración por avanzar en que la movilidad sea reconocida como un derecho social. España ya tiene una conquista, América Latina también, pero todavía tenemos rezagos porque no la hemos llevado a ese nivel constitucional, salvo México y Brasil. Y aquí simplemente les quiero dejar esa mirada, esa imagen, el cómo debemos reorganizar la casita, las ciudades, nuestros territorios, a partir de reconocer la movilidad. Hay tres columnas estructurantes, estimados, que creo son reiterativas: avanzar hacia esquemas de institucionalidad y gobernanza, hacia fuentes de financiamiento nuevas, alternativas, que honren ese derecho social de la movilidad, y la movilidad, el desarrollo urbano orientado hacia el desarrollo de nuestras ciudades. Y ahí, pues, la red, a partir de ese instrumento de política pública orientadora para los líderes y gestores, es donde hemos venido dinamizando una red que está presente en 14 países de América Latina. Esa plataforma somos justamente de intercambio de experiencias, pero que vamos al dolor, a las angustias, a las necesidades. Yo defino que al final nosotros como Red CIMUS somos ese banco de necesidades que representamos a las ciudades y que necesitamos, y es un poco el llamado de mi última reflexión. Es que ese compromiso de todos, la gran transformación no se medirá por cuántas ciudades visibles logremos innovar, sino por cuántos territorios, estimados, logremos incluir en una política realmente de movilidad urbana baja en carbono, más inclusiva y más segura. Y esa movilidad del futuro no puede ser un privilegio únicamente de las ciudades metropolitanas o de las megaciudades. Debe convertirse justamente en una garantía efectiva de bienestar y de inclusión para todos los territorios en América Latina. Y ese es el esfuerzo que creo que, uniendo Europa con América Latina, uniendo organizaciones como la que tú representas, Dionisio, la UITP, como la que yo represento en América Latina, unir y tender esos lazos es lo que nos permite estar convencidos con el lema que tenemos desde la Red CIMUS. Red CIMUS te conecta y juntos transformamos. Es la invitación. Muchas gracias.